Sugerencias útiles para realizar una presentación de un proyecto. Para poder realizar una presentación de un proyecto que se va a trabajar, necesitamos seguir los siguientes pasos para que quede prolijo y se pueda comprender y la elaboración sea simple. El primer punto es la denominación, o sea, ¿qué título le vamos a poner al proyecto? Tiene que ser un título sintético, un título que explica qué problema se pretende solucionar. Debe ser un título en lo posible llamativo e inspirador. Por ejemplo, el taller que se estaba armando sobre un festival de folclore en homenaje o para homenajear a la pianista Elvira Ceballos, se podría presentar como Festival de Bolsillo Elvira Ceballos referente barrial. Así, o cualquier otro de estos ejemplos tienen que servir para poder denominar el proyecto que van a realizar. Otro de los puntos que tienen que trabajar son los fundamentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los fundamentos? Explicar los motivos o argumentos por cuál se genera el problema y por qué se lo quiere solucionar, brindando todo tipo de información objetiva que avala los argumentos. En este caso, ¿cuál es el motivo o cuáles son los argumentos por los cuales se genera el problema? En los talleres que estamos trabajando, en este ejemplo, no es hacia algún problema en particular, sino lo que se quiere hacer es tomar determinados patrimonios, en este caso patrimonios tangibles e intangibles, y hacerlos visibles en la comunidad de Barrio Alberdi. Visibilizarlos en la referencia a estos 40 años de la institución del Mariano Moreno. Entonces, por ejemplo, uno de los fundamentos para el taller que estoy armando en referencia a la presentación de una obra de teatro que habla sobre los conventillos, el problema que yo puedo ver es que la mayoría de las veces asociamos la palabra conventillo con algo nefasto, con algo malo, ¿sí? Como que es un conjunto de gente que por lo general puede ser de mal vivir, que está amontonada viviendo en una casa. Lo que voy a trabajar entonces es querer cambiar, ¿sí? Esta idea de conventillo, explicando mediante mi proyecto que el conventillo era una forma común de vivienda, una posibilidad habitacional que tenía la gente de principio del siglo XIX, durante ya avanzado siglo XX, de poder vivir. ¿Por qué? Porque tener dinero e ingresos para comprar una propiedad por familia era como bastante oneroso. Entonces, los propietarios que tenían casas grandes se dedicaban a alquilar cada habitación a una familia, y esto posibilitaba que las familias pudieran vivir en zona del centro, más cerca para movilizarse hacia sus lugares de trabajo y dentro de todos acceder a un techo digno. ¿Quiénes son sus beneficiarios y cuáles las consecuencias de no llevar a cabo el proyecto, entre otros? En este caso, por ejemplo, los beneficiarios serían todas las personas que van a asistir a ver mi obra de teatro. Entonces, mis beneficiarios son, supónganse que invitemos a un hogar de día, los beneficiarios van a ser los adultos mayores o personas de la tercera edad que acudan a este centro de día, más los vecinos de la zona y alumnos del Instituto Mariano Moreno. ¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo el proyecto?
y es una pérdida de la posibilidad de poder comprender la importancia que tenía el conventillo y resignificar lo que era un conventillo, que más que seguro que ha sido una forma de vida que tenían algunos de los abuelos que pueden ir a ver la obra. Debe ser coherente con el título y el problema que definirá en el árbol de causas y efectos. ¿Qué significa esto? Que estos fundamentos tienen que ser coherentes. Si yo estoy hablando de que quiero reivindicar el tema del conventillo y el título de mi trabajo se va a llamar Taller Teatral, el conventillo, posibilidad habitacional, ¿sí? Entonces, cuando yo realice mi árbol de causas y efectos, tiene que estar trabajado esto. No puede estar trabajado, por ejemplo, el tema de el conventillo contraataca una obra de teatros para diversión de la familia, porque no es el problema la calidad de diversión o la calidad del esparcimiento que tienen las familias de Alberdi. Espero que se vaya entendiendo. Con respecto a los antecedentes son proyectos similares con su denominación, lugar y resultados. O sea, yo no puedo poner antecedentes, creo que no hay antecedentes o ese tipo de frases. Sino tengo que buscar y tengo que investigar qué cosas se han hecho parecidas a lo que va a ser mi proyecto. Por ejemplo, me puedo poner a investigar qué formas, ¿sí?, de exposiciones, de talleres, de charlas, de conferencias, han trabajado el tema habitacional de los conventillos en Córdoba, ¿sí? Voy a colocar los datos, ¿sí?, de esas investigaciones o de esos talleres anteriores, y colocando también, por ejemplo, las páginas link a las que puedo hacer referencia, o los libros en donde puedo encontrar estos trabajos, para que la persona que lea el trabajo pueda ver, y para que ustedes mismos puedan saber y puedan comparar cómo han ido trabajando temas similares a los de ustedes otras personas anteriormente. Con respecto al respaldo teórico, se menciona la cita bibliográfica, las investigaciones o normativas que respaldan los fundamentos y el problema definido. En este caso, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Si yo estoy trabajando del taller de teatro, voy a empezar a hablar y hacer referencia, en este caso, a lo que es, por ejemplo, el patrimonio, el teatro, dentro de qué patrimonio lo podría incluir, las características del teatro, el teatro en Argentina, ¿sí? Toda esta cuestión va a conformar lo que es el respaldo teórico. No tiene que ser algo tan extenso, pero sí tiene que ser algo puntual, para que yo le pueda dar un marco a mi investigación y a mi proyecto. Acá también voy a trabajar no solo este marco teórico, en donde voy a trabajar, como les decía recién, la definición de patrimonio, el tipo de patrimonio en el que puedo enmarcar el teatro, el tipo de patrimonio en el que puedo enmarcar a los conventillos como habitaciones, como posibilidades habitacionales, sino también voy a hacer una mención, por eso pongo no se describen, sino mención, de todos los recursos humanos, técnicos y materiales que se dispone para afrontar el proyecto. O sea, yo en este caso, para hacer la obra de teatro, voy a contar con una sala, que va a ser la sala La Piojera. Voy a contar con el equipo técnico del Mariano Moreno. Voy a contar con diferentes materiales, como es la posibilidad de contratación de un equipo, de un elenco teatral, la posibilidad de contratación de técnicos para que lleven a cabo el montaje. Voy a tener como recursos la posibilidad de diseñar panfletos y material gráfico por parte del Mariano Moreno.
Voy a tener recursos humanos que van a ser los alumnos de turismo que van a trabajar el proyecto. En el segundo punto dice, se mencionan, no se describen todos los elementos externos al espacio que abarca el proyecto y existen actualmente, por el cual puede aprovecharse para satisfacción de los beneficiarios y la institución. Todos los elementos externos al espacio que abarca el proyecto. Si yo voy a poner, por ejemplo, los elementos externos al espacio y que existen, ¿no? Es, por ejemplo, la sala de la piojera, ¿sí? Es un elemento externo referido al espacio en donde se va a hacer el proyecto, pero que no es propio del proyecto, sino de que existe y se usa. Se menciona los recursos humanos, técnicos y materiales que no dispone para afrontar el proyecto. Acá voy a enumerar las cosas que yo voy a necesitar para hacer el proyecto. Por ejemplo, yo no dispongo, en el tema de la obra teatral, de movilidad, ¿sí? Para los adultos mayores. Para poder trasladar a los adultos mayores del centro del día hacia el teatro y viceversa. Eso, por ejemplo, no dispongo. No dispongo de por ejemplo, de programas de mano, ¿sí? Para poder entregarles a los asistentes cuando ellos me den ese producto no perecedero. No tengo un programa como que haga referencia a la obra que se va a presentar como para que el visitante, para que el público se lleve. Eso, por ejemplo, no tengo. Son elementos de los cuales no tengo acceso. Por ejemplo, no tengo, ¿sí? La confirmación por parte de la municipalidad del lugar en el día y en el horario definidos. Todavía eso no lo tengo. Y después, como cuarto punto, dice, se mencionan todos los elementos externos al espacio que abarca el proyecto por el cual puede surgir amenazas o riesgos que limiten el desarrollo del proyecto. Las amenazas son riesgos externos, o sea que están fuera de mi alcance y de mis posibilidades. Por ejemplo, que la municipalidad definitivamente no me apruebe, ¿sí?, el horario sugerido por el elenco. Otro riesgo externo puede ser que, por ejemplo, en el día de la salida, las personas invitadas tengan algún problema de salud, por ejemplo, un brote de COVID. Entonces, que no puedan venir. Todas esas son las amenazas externas que van a poner en riesgo a mi proyecto. ¿Se dan cuenta? O sea, son amenazas que yo no puedo manejar. Por más de que yo programe todo, absolutamente todo y defina todo, no puedo manejar. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? El árbol de problemas. ¿Qué es lo que es el árbol de problemas? Es el diagrama en donde se define el problema con sus causas y efectos. ¿Cuál es el problema acá? El problema principal que nosotros tenemos es la idea errónea de que el conventillo, ¿sí?, es un lugar inapropiado como recurso habitacional, ¿sí? Se sugiere que las causas estén debajo y los efectos arriba. ¿Qué voy a poner? Como una causa, o sea, como la parte de abajo del problema, ¿qué es lo que va a hacer? Que yo pueda plantear, por ejemplo, de que estigmatice a las personas que vivan en conventillos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo considero que todas las personas que viven en conventillos son ladrones. ¿Y cuál va a ser el efecto de esto? Va a ser de que
considere las zonas en donde se estén alojados los conventillos como zonas no aptas para la circulación, no aptas, por ejemplo, para abrir un negocio, no aptas para hacer un emprendimiento, no aptas para invitar a las personas a que vengan a hacer alguna actividad cultural, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro de ese problema principal tengo que pensar cuáles son las causas que generan este problema y cuáles son los efectos, ¿sí?, de este problema. Cuando define el problema, recuerde que la falta de un recurso no constituye en sí mismo un problema. O sea, yo no puedo poner como problema, ¿sí?, de mi proyecto, por ejemplo, el no poseer el Teatro de la Piojera, porque eso es un recurso. En sí mismo eso no es un problema. Es una causa más, pero no un problema. Para definir el problema, verifica antes que nada si el objetivo central de su área se cumple eficazmente, si no lo es o es parcial. Bueno, esto lo pueden omitir, esta cuestión, ¿no? Pero piensen un poquito que esto es importante, que un problema, no, o sea, que un recurso material, por ejemplo, o un recurso humano, no puede ser en sí el problema del proyecto. Después tenemos que plantear los objetivos generales, ¿sí? Su redacción debe indicar la rectificación del problema que definió. Respóndase a esta pregunta. ¿Qué se hace para solucionar el problema? E inicie la oración con un verbo en infinitivo. Entonces, si mi problema, ¿sí?, es el considerar el considerar los conventillos como lugares inapropiados habitacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo para solucionar el problema? Y, por ejemplo, dentro de los objetivos generales sería revertir, ahí vemos el verbo en infinitivo porque termina en ir, los verbos infinitivos terminan en ar, ir. Entonces, revertir la mirada de los vecinos y los estudiantes en referencia a la posibilidad habitacional de un conventillo, ¿sí? Después, las causas seleccionadas o la causa, solo se debe seleccionar las causas mencionadas en el árbol del problema. Las mismas causas que yo armé acá en el árbol del problema son las que voy a definir acá. Los objetivos particulares es cuando estas causas, ustedes vieron de que sigue como debo rectificar las causas seleccionadas, indicando los caminos a seguir para cumplir los objetivos generales. Al ser más específicos requiere una mayor cuantificación. Tengo que responder a la pregunta ¿qué se hace? E inicie la oración con un verbo en infinitivo. Acá el objetivo general es un objetivo tal cual como lo dice la palabra, general, abarcativo. En cambio, los objetivos particulares tienen que ir definiendo, respaldando cada acción que yo voy a ir haciendo. Por ejemplo, difundir la obra teatral en todo el público o en toda la población de Barrio Alberdi, ¿sí? Ese es un objetivo particular que va a ser referida a la causa de mi trabajo. Otro objetivo particular puede ser perdón, pero lo estoy inventando en el momento, por eso es que cuesta un poquito los ejemplos así, sacarlos rápido de la galera. Pero, por ejemplo, otro objetivo particular podría ser fraternizar con los diferentes grupos culturales de Barrio Alberdi, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones que hacen acciones concretas son los objetivos particulares. Y después voy a definir las actividades. En las actividades ustedes piensan de que son las acciones concretas, ¿sí?,
para poder cumplimentar estos objetivos particulares. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que estuvimos ya haciendo en una clase. ¿Qué actividades vamos a hacer? Por ejemplo, para realizar esta obra de teatro, conseguir el lugar es una de las actividades. Realizar el acuerdo con el grupo teatral es otra de las actividades. Hacer un inventario de los hogares de día para seleccionar el que posea más necesidades, ¿sí? Repartir los folletos para la convocatoria al teatro, a la obra teatral, etc. Informar a la parte de comunicación del Instituto Mariano Moreno sobre las particularidades de la actividad, etc. Y después tenemos las metas o cronogramas, que es fijarse en el tiempo, en una línea de tiempo, cuáles son los tiempos que se va a llevar para cada actividad. Cuándo se hace y cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo, la primera actividad que tengo para hacer la obra teatral es poder convocar, definir el espacio en donde se va a realizar la obra. Entonces, para definir el espacio, yo tengo que pensar que voy a ocupar 2 semanas. Entonces pongo que desde el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre tengo que trabajar en la definición del espacio. No hace falta que sean correlativos esta línea. No hace falta que recién el 16 yo pueda arrancar otra cosa. Sino puedo decir de que del 1 al 15 de septiembre voy a hacer la búsqueda de espacio y del 2 de septiembre al 10 de septiembre voy a hacer la convocatoria a los grupos teatrales, ¿sí? A los grupos teatrales. Entonces, de esa forma voy a ir haciendo el cronograma con cada una de las actividades y con el tiempo que me va a llevar cada una. Los responsables significa que yo tengo que tener el cargo, el apellido y el nombre de las personas que serán responsables de los objetivos particulares. Por ejemplo, Juan Pérez va a ser el encargado de la convocatoria a los grupos teatrales. María Jiménez va a ser la encargada de contestar los mails a los diferentes grupos teatrales. Lorena Chávez va a ser la encargada de definir el horario y la fecha de la obra teatral, y así. Entonces todo eso tiene que estar colocado, digamos, porque si yo, por ejemplo, veo que hay un problema con respecto al tema de el asilo de ancianos, entonces yo me tengo que ir a mi lista de responsables y ubicar acá, quién era el que estaba a cargo de eso. Entonces yo tengo ahí el nombre, el apellido, el mail, por ejemplo, de la persona, y yo le puedo escribir: mira, Pepito, por favor, tenés que solucionar tal cosa, o hubo tal problema, o no se realizó tal otra, ¿sí? Y los recursos es la mención de recursos humanos, materiales y tecnológicos que requieren el proyecto, que por ejemplo hay un grupo que ya lo había presentado, obviamente que esto va a ir avanzando con el tiempo, y voy colocando, por ejemplo, se necesitan 5 personas para la difusión, se necesitan 1000 folletos de mano, se necesita un proyector y un equipo de música, ¿sí? Todos los recursos que nos van a hacer falta para llevar a cabo el proyecto. Es necesario plantear recursos por cada actividad. Entonces, si yo tengo la actividad de difusión, tengo que poner al lado los recursos para la difusión. Por ejemplo, en la actividad de difusión es repartir folletos. Entonces, dentro de los recursos voy a colocar diagramar folletos, elegir el texto para los folletos, y voy a necesitar, aparte de un diagramador, voy a necesitar el que me arme el folleto, voy a necesitar, por ejemplo, supónganse la cantidad de, no sé, 100 hojas para poder hacer los folletos, ¿sí? Ejemplos. Bueno, en la parte de control y evaluación
Esto obviamente que lo vamos a hacer después, esto no lo tienen que tener hecho, pero sí pensado. Describir brevemente cómo controlarán que los objetivos particulares se cumplan. De este modo, deberá establecer conceptualmente y de manera genérica los mecanismos o instrumentos que se utilizarán para responder a ambas consignas, control y evaluación. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Encuestas, entrevistas, focos grupales, corroboración de datos cuantitativos y objetivos, etc. En este caso, por ejemplo, yo podría hacer para control y evaluación una reunión. ¿Sí? Entonces ustedes, por ejemplo, me pueden poner que la obra teatral, supónganse, yo la voy a presentar el 10 de diciembre, entonces vamos a programar 3 encuentros para realizar reuniones en donde se va a ver el avance de los proyectos y cada uno va a exponer cómo va a ir. Entonces, bueno, ahí nos sentamos y decimos, bueno, la primera reunión va a ser el 1 de octubre, la segunda el 1 de noviembre y la otra el 1 de diciembre, ¿sí? Siempre tiene que haber una última reunión para el control, ¿sí? Antes del proyecto. Y después se tiene que fijar una reunión para cuando finalizó el proyecto para hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque es necesario ver si se hizo correctamente, en qué se falló, en qué no, qué dio sus frutos, cómo resultó, qué cosas hay que mejorar para una próxima actividad, qué no. Y después acá en gestión asociada es el tema de que yo voy a plantear si el proyecto requiere apoyo de otras personas o instituciones. Por ejemplo, en el caso de la obra teatral, yo voy a necesitar contar con la Municipalidad de Córdoba para el tema del lugar y para el tema de la habilitación y para el tema de los permisos. Voy a necesitar de la institución Mariano Moreno, del área de diseño gráfico, del área de relaciones institucionales, ¿sí? Y cómo voy a lograr estos apoyos.